Buenos días, queridos amigos, hermanos, personas interesadas. Estamos hoy con un tema que va dirigido en particular a la amada comunidad evangélica internacional y en particular al señor César Vidal, un representante de esa comunidad. Y el objetivo es hacer un comentario a las conferencias y prédicas de César Vidal. Yo he escuchado varias, por demás interesantes. César Vidal se nota que tiene erudición en lenguaje, ha hecho traducciones del Nuevo Testamento, conoce mucho de etimología hebrea, griega, en fin, es un doctor. Así que es un gusto para mí poder interactuar con él a través de este medio. Así que les pido por favor que si me pueden ayudar a hacer llegar este mensaje a César Vidal y a todas aquellas personas que les interese un punto de vista diferente o complementario al que se vierte en el mundo evangélico hoy. Así que nuestro objetivo no es derribar en lo absoluto, no es derribar a las personas en su fe. De hecho hay personas que tienen una fe tambaleante, entonces hay que edificarlas más que derribarlas. Hay que exhortarlas a buscar la verdad bíblica, y también consolarlas, ¿no? Consolarlas en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, estoy parafaseando la Biblia, ¿no? Así que otro objetivo que perseguimos con esto es acercar a las ovejas a su verdadero pastor, el buen pastor de Juan 10. Al buen pastor y su evangelio, al buen pastor y su palabra. Y consecuentemente que las personas se vayan alejando de las doctrinas de los hombres y se vayan acercando a la verdad de la palabra de Dios, que es su Hijo, Yeshua. Así que Jesús, Yeshua, es el buen pastor. Lo vemos lean el capítulo 10 de Juan. Y con respecto, voy a comentar primero la conferencia del señor César Vidal con respecto a la degeneración evangélica judaizante. El señor César Vidal se autodefine como que no es un pastor, pero con sus prédicas está pastoreando. ¿Por qué? Está pastoreando y está profetizando porque edifica, exhorta y consuela. Así que, bueno, bienvenido al grupo de personas que estamos influenciando a otros. Así que es inevitable. Con estas conferencias, con estas posturas, él está influenciando a otras personas en cuanto a su sana doctrina. Como dije, el primer comentario que quiero hacer con respecto a las prédicas en base a conferencias de César Vidal es el judaizar como degeneración evangélica. Él hace una exposición muy interesante en cuanto a lo que es a cómo se va degenerando las corrientes evangélicas, o muchas de ellas por lo menos, en el tema de la judaización, que él le llama judaizar. Para ayudarme a explicar este punto, proyecto esta imagen, donde quiero explicar algunos conceptos, de los cuales él explicó algunos conceptos, y yo quiero complementar un poquito más. Cuando vemos Génesis 2, vemos que en Génesis capítulo 2 se pone el énfasis en algunos mandamientos de Dios. En Génesis 9 se pone en énfasis en otros mandamientos de Dios. En Éxodo 20 se pone énfasis
en otros mandamientos de Dios. Después en Mateo, en Juan, en Apocalipsis, se van poniendo énfasis en distintos mandamientos de Dios. En una forma escalonada, Dios nos fue enseñando sus mandamientos que tienen carácter eternos, sempiternos, eternos. Si usted ve, hay una prédica de del señor César Vidal, donde él habla de Génesis 9 y las 7 leyes noágidas. Él, de la lectura del capítulo 9 de Génesis, extrae, en concordancia con el rabinato, o con buena parte del rabinato, 7 mandamientos que el judaísmo le llama las leyes noágidas. Es muy importante esto doctrinariamente. Pero lo que quiero enfatizarle al señor César Vidal, que ya antes de Génesis 9, en Génesis 2, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, Génesis 2, Dios también, si él lee entre líneas como hizo en Génesis 9, va a encontrar que de repente el sábado es un mandamiento, el árbol del conocimiento, el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es otro mandamiento, y que el hombre y la mujer deberían ser una sola carne con objetivo en la procreación. Entonces, los mandamientos de Dios están esparcidos en toda su palabra. En Génesis 9, uno puede, haciendo un esfuerzo muy grande, leer entre líneas lo que ve parte del judaísmo y lo que el señor César Vidal está enseñando, que a los temas de Génesis 2 se le agrega no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, bondad para los animales, establecer cortes de justicia. Y es cierto, como dice el señor César Vidal, que esos mandamientos, como los hijos de Noé los tenían, deberían haber condicionado a todo el mundo, porque ellos fueron llevando estos conceptos, ¿no? Además de arrastrar los mandamientos de Génesis 2, que Noé, como fue contemporáneo de Enoc, por ejemplo, los conocía y los tenía, ¿no? De los hombres de Dios de esa época, ¿no? De los grandes hombres de Dios, ¿no? Entonces, no podemos abstraernos solo de algunos mandamientos. Génesis 2, Génesis 9. Después llegamos a Éxodo 20. Los mandamientos ya en forma bien clara, ya no hay que leerlos entre líneas, sino ya Dios los pone blanco sobre negro, justamente porque estos iban a ser base de juicio, como vamos a ver más adelante en Apocalipsis, base de juicio a todas sus criaturas, ¿no? Así que estos están claramente especificados, los de Éxodo 20, los 10 mandamientos, y ahí ya no encontramos necesidad de interpretarlos demasiado, porque están explícitos los 10 mandamientos, ¿no? Así que de alguna manera vemos entonces que podemos decir que en Génesis 2 vemos ya 3 grandes mandamientos, en Génesis 9 vemos 7 más si usted quiere, Éxodo 20 son 10 mandamientos, ¿no? 10 mandamientos que se resumían, ya dado a Moisés esto, en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces nos enseñaba, ya Moisés le enseñó que amar a Dios y amar al prójimo tenía que ver o se llegaba a través de estos 10 mandamientos. Bueno, vemos que los mandamientos fueron llegando a través de sus profetas. Y así llegó el momento en que llegó Yeshua, Jesús, a la tierra, como el gran profeta que ya hasta Moisés había anunciado que iba a venir, ¿no? Ese profeta que tenía el nombre de Jehová en su nombre, ¿no? Por eso Yeshua es Jehová Yoshia
Y Jehová salvará, Él salvará. Entonces, ese es el gran profeta, ¿no? Y en Mateo 5:17, ese profeta, Yeshua, el Hijo del Dios vivo, nuestro Señor, nuestro Adón, en Mateo 5:17, bien digo, él, para César Vidal va a ser fácil darse cuenta, dice que él no viene a abolir la ley, sino a completarla, a perfeccionarla, a cumplirla, a darle luz, ¿no? Cuando uno ve la palabra, las palabras en la interlineal griega o en el diccionario Strong, se da cuenta que, o en otras versiones de Biblia, yo he visto muchas para asegurarme de lo que estoy diciendo, Jesús les dice en Mateo 5:17, les dice a sus discípulos que él no ha venido a abolir la ley de Dios, sino que la vino a completar, a perfeccionar, a cumplir, a darle luz, a darle contenido. Y con lo cual, obviamente que esta construcción que llevó milenios de ir enseñándole a la humanidad los mandamientos, sería ilógico que esos mandamientos que nosotros vemos como esenciales para la vida en la tierra, viniera el gran Hijo de Dios y los aboliera. Pero él por suerte dijo, yo no he venido a abolir. Y eso nos da tranquilidad. Vino a completar, en un sentido de no abolir. Vino a perfeccionar, en un sentido de no abolir. Vino a cumplir, en un sentido de no abolir. Vino a dar luz, en un sentido de no abolir. Ahora, también dio nuevos mandamientos, obviamente. Siguió agregando mandamientos. Era como una escalera. Por eso hice el dibujo como si fuera una escalera, ¿no? Dios fue gradualmente en su didáctica universal, fue enseñándonos los mandamientos gradualmente, fue gradualmente enseñando. Así que vemos que, por ejemplo, Pablo destaca algunas de las enseñanzas de Yeshua, cuando le da contenido a los mandamientos de Dios, cuando le da luz, ¿no? Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esa sabiduría de Pablo venía de Yeshua. Ahí puso el foco en los pecados de carácter sexual, que sabía que en los milenios venideros iban a ser fuente de perdición de la humanidad. De hecho, lo estamos viviendo, ¿no? Este tema de pecado, de los pecados sexuales. Y no hay uno que sea más grave que el otro, o menos grave. O sea, todos son importantes los que menciona. 1 Corintios 6:9, ¿no? Después, Apocalipsis 21:8, ahí vemos también cómo Yeshua personalmente, a través de su ángel, nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, esto lo destacó César Vidal en alguna de sus conferencias, y destacó la importancia que se le da al no ser cobarde, ¿no? Al no ser incrédulo, no ser abominable, homicida. Y seguimos bajando la escalerita esa que nos da Yeshua de mandamientos, y llega a un punto que es muy importante. ¿Qué quiere decir? Este relato invalida a los otros mandamientos. O sea, ahora, por ejemplo, yo puedo deshonrar a mi padre y a mi madre, o yo puedo de repente matar, o yo puedo cometer pecados de índole sexual, puedo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, puedo perder la bondad hacia los animales. No, el relato es impresionantemente perfecto, el Apocalipsis 21:8, porque fíjese que dice
en la parte final, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una muerte ya no del cuerpo, decía Jesús, no teman a los que además del cuerpo puede matar el alma, ¿no? En la muerte segunda, el alma, ¿no? La inexistencia. Entonces, el lago que arde ahí en Apocalipsis es un libro donde se revelan los otros libros de la Biblia. Los otros 72 libros se revelan en Apocalipsis. Entonces, el lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. Pero yo quiero quedarme ahora con los mentirosos. Fíjense que todos dicen los homicidas, los fornicarios, no dice todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los hechiceros, todos los idólatras, dice los idólatras, los fornicarios. Pero cuando llegan los mentirosos dice todos los mentirosos, porque nos invita a buscar los distintos tipos de mentirosos. Hay varios tipos de mentirosos. Nosotros en algunas de las enseñanzas en nuestro canal va a encontrar los distintos tipos de mentirosos que en la Biblia se mencionan. Pero yo en particular quiero destacar el que me parece más impresionante de todos los tipos de los mentirosos, ¿no? Desde ya que el más sentido más llano es la persona que está acostumbrada a falsear la verdad de las cosas, ¿no? O a difamar a los demás. Pero en Primera de Juan 2.4, el propio apóstol Juan, que escribió bajo inspiración el Apocalipsis, nos revela esta clave, que son cuál es un tipo importante de mentirosos. Dice, el que dice, yo le conozco por Dios, ¿no? Y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces en la lista, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no guardas los mandamientos, entras dentro. Si decís que lo conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, sos un mentiroso. Entonces ahí vemos que el relato se hace exhaustivo, porque no solamente se pone énfasis en los cobardes, en los incrédulos, se agregan esos mandamientos, sino que se hace colación a todos los mandamientos que venimos hablando. El sábado, el árbol de conocimiento, el hombre y la mujer sola carne, no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, la bondad hacia los animales, no tener dioses ajenos, santificar el nombre de Dios, recordar el sábado, 2 veces el tema del sábado, porque también se bajó formalmente. Por eso en Éxodo 20 dice recuerda, es el único mandamiento que dice recuerda el sábado, porque ya se había dado el sábado y se había perdido en Egipto. Entonces dice recuerda el sábado, recuerda el Shabbat, honra a padre y madre, no matar, en fin. Entonces, ahí vemos cómo el Apocalipsis 21.8 se hace exhaustivo, o por lo menos se hace mucho más completo, porque ya dice, los mandamientos de Dios que se vinieron edificando en estos milenios, sumado a lo que yo digo, los cobardes, los incrédulos, abominables, o sea, como que está dando nuevos mandamientos que se van agregando. Perfecto. Pienso que esta parte va a servir para explicar, necesito forzosamente explayarme en esto para explicar el tema de qué son los judaizantes. En este punto, todo por el contrario de lo que cree el señor César Vidal y profesa, donde judaizar es enseñar o destacar los mandamientos de Dios, justamente eso no es judaizar. Lamento ahí tener que poner un punto así bien claro, ¿no? Judaizar nunca tiene que ver con ir en contra de... Judaizar no es destacar los mandamientos de Dios. Vamos a analizar un poquito qué es judaizar. Cuando vamos a Gálatas, ahí estoy proyectando la imagen, Gálatas 2.14, dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí vemos que Pablo corrige amorosamente, porque eso es amor para Cristo, corregir, exhortar. Ahí estaba demostrando su amor a Pedro. Lo corrige porque les estaba dando un mal ejemplo a los gentiles. ¿Por qué? Porque él, con su ejemplo, estaba predicando que no se debía juntar con gentiles. Cuando entraron los judíos que no aceptaron a Yeshua, Pedro se avergonzó de estar con los gentiles y se levantó de la mesa. Entonces con ese ejemplo, daba a entender de que ya que las leyes estas de los judíos que no los eran, la ley oral, que no les permitía compartir la mesa con los gentiles, él estaba difundiendo con su ejemplo algo que hacían los judaizantes, que era generar el separatismo y tratar como inmundos a los gentiles. Así que bueno, ahí vemos un ejemplo de judaizar claramente establecido. Después en Tito 1.14, por ejemplo, otro ejemplo dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, el tema de las fábulas que estaban totalmente establecidas, las fábulas, ellos tenían muchísimos libros que tenían digamos, reflejaban historias fantásticas y que le ponían el mismo nivel, le daban el mismo nivel o a veces más que la propia Torá de Moisés. Y dice mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, Jesús los corregía continuamente a estos falsos judíos en cuanto a que invalidaban la ley. Por ejemplo, dio un ejemplo con respecto a que ellos preferían dar el diezmo en el templo o llevar dinero al templo que honrar a su padre y a su madre. Entonces Yeshua le dijo, mire, más importante lo que está escrito en las tablas que lo escribió Dios con su dedo, honra a su padre y a su madre. Bueno, y así vemos que las escuelas rabínicas, la ley oral, iban introduciendo, en principio oralmente, y después con los siglos vino el Talmud, pero el principio, como bien conoce el señor César Vidal, era oral. En la época de Yeshua todavía se cree que la ley era solamente oral, esa ley paralela, ¿no? Y después ya, en los primeros 3, 4 siglos, 5 siglos, se empezó a escribir la Mishnah, el Talmud, todos esos libros, los tratados de Sanedrín se organizaron, y entonces se organizaron y ya tenían como catálogos de comportamiento que eran extra Torah, extra Moisés, ¿no? Extra Torah, extra Tanaj. Así que bueno, los mandamientos del hombre, las fábulas, el comportamiento separatista, eran prácticas que judaizaban. Esto es una poca evidencia que le estoy mencionando, ¿no? Hay mucha evidencia en la Biblia. Si uno va al libro de Lucas, en el primer capítulo, en los versículos 5 y 6, dice así, en una versión Reina Valera 1960, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense que andar irreprensibles en los mandamientos de Dios no es judaizar. Se relaciona con la justicia de Dios, andar irreprensibles. Y de hecho se los está destacando porque hablan irreprensibles en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Eran justos. Entonces Zacarías y Elizabeth estarían judaizando si fuera el caso de que los mandamientos son los que judaizan. Todo por el contrario, ¿no? Todo por el contrario. Ya vimos que son la ley oral, las escuelas rabínicas en esa época estaba Hillel, Shammai, Gamaliel,
cada uno, inclusive no se ponían de acuerdo entre sí, tenían distintos paquetes de mandamientos de hombres. Era realmente un yugo muy pesado, como decía Yeshua, la carga que ellos ponían. Entonces judaizar era tomar esos comportamientos, no acercarse a la ley de Dios expresada a través del Génesis 2, del Génesis 9, del Éxodo 20, del Deuteronomio 5. No, por el contrario, eso es santificarse. Son hermosos los mandamientos de Dios, son lo que hubiera permitido que la vida en la tierra hubiera sido hermosa, pero lamentablemente el hombre asociado con la oscuridad ha tergiversado los mandamientos y los sigue tergiversando. Y bueno, y de esto se trata este video, que les pido que tengan paciencia porque va a ser un poquito largo. Véanlo por etapas. Y por favor, insisto, difúndanlo en el mundo evangélico para que les sirva, para que por lo menos tengan otra referencia y que después puedan tomar una decisión libre en cuanto a seguir a los pastores humanos o seguir al buen pastor y su palabra, que es la Biblia. Llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha sangre construir la palabra de Dios y tiene un valor supremo. Y hoy que la tenemos, gracias a todos esos prohombres que sacrificaron sus vidas para que la tengamos, cuál es el caso de Casidoro de Reina, que después voy a tener algunas palabras hacia él. Y bueno, tenemos el privilegio de tener esas palabras y ahora las desvirtuamos por las enseñanzas de hombre. Sigue lo mismo. Ya no son los rabinos, son los que se llaman pastores, ¿no? Los pastores asalariados que decía Jesús en el Juan 10. Busque lo que son los pastores asalariados, cuáles son sus intereses primordiales, ¿no? Así que bueno, judaizar tiene que ver con acercarse a la ley oral, confundir los mandamientos de Dios con la ley oral, las escuelas rabínicas, después el Talmud, el Sanedrín. Y también judaizar tenía que ver con interpretar de una forma legalista y egoísta, sin luz, las leyes propias de Dios. Porque, por ejemplo, Jesús enseñó que dijo, ustedes escucharon que se dijo, no matarás, mas yo digo que cualquiera que odie a su hermano ya ha pecado en su corazón. Entonces, mas yo os digo, ¿no? Él da la luz, dice, o sea, no está invalidando el no matar, obviamente, lo está ratificando al no matar, pero le da luz, dice, mas yo digo que cualquiera que odie a su hermano. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Se tomaban de la letra de la ley, como si fueran abogados, y entonces decían, yo no maté a nadie, pero odiaban a su prójimo. Y para Dios era exactamente lo mismo que matar. Y eso nos enseñó Yeshua. Por eso judaizar es tomar un enfoque legalista de las cosas y no buscar el espíritu que complementa la letra de la ley. El espíritu, por eso nosotros andamos por espíritu, decía Pablo, porque comprendemos la ley en su espíritu. No lo aplicamos como abogados para poder vivir al margen de la ley. Después dijo Yeshua también a los judaizantes que tergiversaban, le dijo, ustedes escucharon que se dijo, no adulterarás. Está hablando de la ley de Moisés, por supuesto, la ley eterna de Dios. Y él dice, mas yo os digo, cualquiera que continúa mirando a una mujer, o que mira a una mujer para tener una pasión por ella, o que desea a una mujer inapropiadamente, ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Estaba invalidando el mandamiento de Moisés? Dado a Moisés, perdón, no el mandamiento de Dios dado a Moisés. ¿Lo estaba invalidando? No, mas yo os digo, le estaba dando luz a los mandamientos. Él dio luz a todos los mandamientos, los de Génesis 2, los de Génesis 9, los de Éxodo 20, los de Deuteronomio 5, los de Deuteronomio 6. Les dio luz a cada uno de ellos. Por ejemplo, el Shabbat, que es tan controvertido. El Shabbat, él explicó que era un día que no se debía trabajar para hacer obras excelentes, obras de misericordia. Que uno tenía que bajarse de los egoísmos, dejar de tener trabajo económico, de egoísta para uno mismo, y dedicarse a las cosas que Dios indicaba. Y Él nos mostró los pasos de lo que se hacía en Shabbat. Obviamente que no se trabajaba, pero ¿para qué?
justamente los judaizantes, ¿qué hacían? No trabajaban y ya con eso se concentraban en hacer el menor esfuerzo posible. Y ese no era el espíritu del Shabbat. El espíritu del Shabbat, él le dio luz, mostró todo lo que se hacía en Shabbat: curaciones, prédicas, ayudar a los demás, estudiar la palabra, congregarse. Bueno, hermoso el Shabbat, es hermoso. Y así él puso luz en cada uno de los mandamientos. Los de Génesis 2, los de Génesis 9, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Disculpe que sea reiterativo, pero quiero que se le vayan memorizando las estructuras de los grandes mandamientos. Muy bien, perfecto, avancemos un poquito más. Ahora me voy a centrar en una parte que tengo que explayarme, que es uno de los textos más que se ha distorsionado más, que es el capítulo 2 de Colosenses. Con ese lamentablemente se ha hecho un daño a miles de millones de personas en el mundo. Se lo ha privado de cosas hermosas, se los ha privado de cosas maravillosas de Dios a través de malinterpretar Colosenses capítulo 2. Búsquelo, por favor, puede poner pausa a este video y puede buscar Colosenses capítulo 2. Le va a servir leerlo porque quizás entienda una nueva visión de este hermoso pasaje de Colosenses, que lamentablemente el cristianismo usó para su propio prejuicio. Entonces, podemos leer por cuestiones de tiempo, usted lea todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo podríamos empezar a leer desde el 6, por ejemplo, 2.6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 2.8. Esto es muy importante, es clave. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense que acá está fijando un contexto de lo que está hablando a Colosenses, a los griegos, a una iglesia, a una congregación griega. Entonces, nadie os engañe, va a hablar de eso Pablo, por medio de filosofía venía de Grecia, filosofías, eran filósofos ellos, y Platón, Aristóteles, todos los filósofos, ellos estaban influidos por la parte filosófica. Entonces, que nadie los engañe por filosofías, por huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, no mandamientos de Dios, según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos del mundo, tradiciones de hombre. Ese es el contexto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, sigue avanzando. Dice el 13, por ejemplo: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los decretos de muerte, ¿no? De nuestros pecados que nosotros lavamos en la sangre del Cordero. Este sí es un Cordero que puede realmente condonar, perdonar los pecados. No pasaba lo mismo en la época de Moisés, porque lamentablemente los pecados de muerte no había forma de expiarlos. Entonces las personas tenían que ser apedreadas, porque no había el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a partir de Yeshua, de su sacrificio, las personas pueden
beneficiarse en la sangre del Cordero que fue derramada en su cruz. Así que Él quita el acta de los decretos de muerte. Ya no tenemos que morir físicamente por nuestros pecados, sino que podemos vivir en Yeshua. Y el 16 dice, acá viene la parte controvertida, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Mire, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Fíjese que el contexto era según las tradiciones de los hombres, huecas sutilezas, filosofías. Y después en el 18 dice, fíjese que ahí a 2 versículos, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿no? Entonces, vamos de vuelta, 16, 17 y 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de ángeles. Bueno, fíjese, supuestamente este texto que le sirvió al mundo evangélico para cancelar el Santo Sábado, se está refiriendo a enseñanzas de ángeles caídos se refiere, ¿no? Mente carnal, filosofías y huecas sutilezas de los hombres, tradiciones, rudimentos del mundo. ¿A usted le parece que las santas leyes de Dios son estas cosas? Fíjese qué inconsistencia tan grande de los teólogos, de estos teólogos. Fíjese, léanlo lo veces que sea necesario. Lo que está expresando acá es, por tanto, que nadie lo juzgue. ¿Por qué? Porque las personas que se iban convirtiendo a través de Yeshua, del gran rabino Yeshua, se iban convirtiendo, Pablo les explicaba que ya los rabinos judaicos no les podían prohibir beneficiarse de la comida de Israel, o beneficiarse de los días de fiesta, o de las lunas, o los días de reposo. Eso le está diciendo, que nadie lo juzgue en ese sentido. ¿Por qué? Porque las leyes noágidas que aplicaban estos rabinatos, ellos decían que las personas que se convertían no podían celebrar el Santo Sábado, o no podían celebrar las fiestas de Israel. Y Pablo le dice que justamente no se dejen juzgar por esa gente. No se dejen juzgar por esa gente. Ustedes ya a través de Yeshua han ingresado, han sido injertados en Israel. Ustedes pueden beneficiarse de la savia y de las raíces de Israel. Las raíces del olivo. En Romanos 11, lea Romanos 11. Entonces, nadie lo juzgue, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque los rabinos, las escuelas rabínicas, la ley oral, que después se convirtió en el Talmud, el propio Sanedrín, no les permitía a los convertidos, o sea, en realidad los inducía a ser adoradores de segunda clase, donde solamente tenían que cumplir las leyes de Génesis 9, según ellos. Y uno ve que en Éxodo 20, cuando ya Moisés está tratando con Dios directamente, ven que cada vez que se convertía un gentil, tenía que cumplir todos los mandamientos de Dios. Los de Génesis 2, los Génesis 9, Éxodo 20, Deuteronomio 5, todos vemos. O sea que eso es una cosa increíble, que a los rabinos se les había ocurrido que tenía que haber, que no podían, ellos no estaban a la altura del Shabbat. Y Pablo dice, sí, ustedes están a la altura de comer como come Israel, de comer limpio, de comer los alimentos que Dios dio como alimentos. Ojo con eso. Comer cerdo hace mal a la salud. Entonces eso nunca fue un alimento. Los alimentos que dio Dios. Dios dijo en el Levítico, dijo cuáles eran alimentos para el hombre y cuáles no eran alimentos, cuáles él no había hecho para alimentos. Entonces, esas personas podían comer la comida de Israel, podían celebrar los días de fiesta, los días de reposo. O sea, tuvo que Pablo aclarar esa situación. Fíjense cómo se desvirtuó todo. Y hicieron creer que la ley de Dios, los santos sábados, o comer
los alimentos que Dios permite comer eran enseñanzas de demonios. Estaban haciendo ver esto, o eran sutilezas huecas de los hombres, o tradiciones de los hombres. Es terrible lo que se ha hecho y el daño que se ha hecho con eso. Por eso le pedimos al señor César Vidal, que tiene una capacidad importante intelectual, que analice esto, que lo analice desde el punto de vista histórico, y bueno, y saque sus conclusiones si realmente el Santo Sábado es una hueca sutileza, un mandamiento de hombre. Eso es un mandamiento de Dios, en letras mayúsculas, mandamiento de Dios. Así que después él lo aclara ya directamente en forma tajante, que en el Colosenses 2, seguimos siempre en el mismo capítulo, ¿no? En el 20, 21 y 22 y 23 agrega el contexto, pues se había muerto Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no a la ley de Dios, los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Bueno, eran todas las cosas que hacían los rabinos, que se lavaban 70 veces las manos, 7 veces las manos, que se ataban los cordones con el brazo derecho, con el brazo izquierdo, cuando se levantaban en la cama tenían que poner un pie primero, siempre, bueno, era tan pesado seguir las leyes de hombres, se había convertido en una tortura, que no toques esto, que no gustes es lo otro. Entonces, y el 22 lo aclara, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, nuevamente lo aclara, cosas que todas se destruyen con el uso. Estos mandamientos que hacían ellos tenían solemnidad y tenían, como dice el 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que se está refiriendo, entonces, contexto de Colosenses 2, son las filosofías de los hombres que venían de Grecia, las huecas sutilezas y las tradiciones que venían de los rabinos babilónicos, los rudimentos del mundo, el culto a los ángeles, el culto a ángeles que siempre existieron, tanto en Babilonia como en Grecia, como en Roma, las mentes carnales, pero nunca se refiere en Colosenses 2 a los santos mandamientos de Dios. Así que bueno, este punto me tomé un tiempo para desarrollarlo un poco, se puede seguir desarrollando, pero bueno, quisiera pasar a otros temas. Yeshua, el camino, la verdad y la vida. Veamos un poco, esto es lo que dijo Pablo, vamos a ver contra qué luchaba Yeshua. En Mateo 16:12, cuando él viene hablándoles de la levadura, y hace varios ejemplos de la levadura, y se da cuenta que sus propios discípulos no habían entendido, le dice en Mateo 16:12, búsquelo por favor, le dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, que la levadura no son los mandamientos de Dios, son las doctrinas de los hombres, de los fariseos y de los saduceos. Contra esto luchó Yeshua. Usted no va a encontrar en un solo lugar de la Biblia, en un solo lugar de la Besorá, del Nuevo Testamento, va a encontrar que Yeshua esté luchando contra los mandamientos de Moisés. Simplemente le estuvo dando luz, aclarándolos. Así que, mire, es la levadura, una de las levaduras más grandes que existe. La levadura de maldad es las doctrinas de los hombres. Esto ha enfermado el mundo. Y justamente esta doctrina del hombre, de hacer creer en Colosenses 2, que con esa sola justificación distorsionada uno puede dejar de cumplir con un santo mandamiento como es el Shabbat, que nos hace tanto bien a todos los que lo celebramos. Así que bueno, fíjese también lo que dice Yeshua en Marcos 7, capítulo 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras
muchas cosas semejantes. De vuelta, Yeshua, igual que Pablo, estaba tratando contra los mandamientos de hombre, que eran innumerables. Acá dice algunas cosas, ¿no? Jarros, vasos de beber, hacían lamentablemente hoy lo veríamos como unas payasadas, ¿no? En el 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué es judaizar? Invalidar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso eran lo que hacían estos judíos que no lo eran. Estos malos judíos hacían eso. Después había buenos judíos. Los buenos judíos eran los que escuchaban a Yeshua. Así que ahí vemos claramente lo que era judaizar. Seguimos viendo, no solamente a través de Pablo, sino a través del propio Yeshua. Mateo 15, vaya Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Mire, fíjese lo que dice. En vano me honran celebrando el Shabbat. No, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Quiere decir que los mandamientos de Dios son los que deben ser enseñados y no la doctrina de los hombres. Estamos plagados hoy, como en esa época, más todavía que en los rabinos. Las religiones han hecho mandamientos, pero terribles, que alejan al hombre de Dios, lo alejan de la posibilidad de entrar a su reino. En vano, dice Yeshua, me adoran, en vano me honran. Ustedes siguen mandamientos que no son los de Dios, son los de los hombres. Está claro, Mateo 15, 7 al 9, Marcos 7, 8 al 9, Mateo 16, que quiera oír, que oiga. No hay otra forma. Fíjese Mateo 19, 17. Acá yo lo he hablado con algunas personas, entre comillas, doctas, y dicen que Mateo 19 está escrito para los judíos solamente. No, eso no es cierto, porque Marcos, ese mismo relato se repite en Marcos 10, 17 y en Lucas 18, 18. Así que no se puede arguir. Todos los evangelios son para todos, para gentiles, para judíos, para los que se convertían a Yeshua, para los que nacían de nuevo, los que entraban en un nuevo pacto, los que entendían el nuevo pacto. Entonces, hay viejo pacto y el nuevo pacto. Obviamente que Yeshua redobló todo, o sea, espiritualizó, y entonces ahora ya no nos podemos manejar como legalistas con la ley. Tenemos que entender el espíritu de la ley. Llegamos a la educación más elevada. Génesis es como el colegio primario, después usted ve Éxodo como el colegio secundario, y cuando viene Yeshua estamos en la universidad. Y después quizás siga un posgrado más adelante. Pero digamos, hay gradualidad, como hace el hombre para enseñar las cosas a sus hijos en el colegio, en la universidad, en el secundario, en el primario. Hay gradualidad. Entonces las leyes de Dios se van aprendiendo gradualmente, pero no se descalifican. Eso son enseñanzas de hombre. En Mateo 19, 17 dice literalmente, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Tenemos una enseñanza donde enseñamos por qué dijo eso. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En un relato no exhaustivo, le está hablando a las claras de los 10 mandamientos, y después habla de los 2 grandes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Le deja en relato no exhaustivo, ¿no? Empieza el orden inclusive que están en las tablas que escribió Jehová. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que era el resumen de esa tabla. Se está refiriendo a los mandamientos de Dios dados a través de Moisés. Entonces, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, porque le había preguntado a este discípulo, Maestro, ¿qué tengo que hacer? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Y la respuesta es fácil. Si quieres entrar en la vida, como él ya el discípulo había puesto fe en él, como el discípulo ese había puesto fe en él, le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Después le preguntó algo más, y Yeshua le ofreció el camino de los perfectos, que era seguirlo a él. Y él declinó esa propuesta hermosísima que le hizo, elevadísima.
prefirió sus riquezas. Pero la pregunta inicial era: ¿qué tengo que hacer para vivir? Bueno, ya pusiste fe en mí, ahora guarda los mandamientos. Este relato, algunos dicen que como el Mateo estuvo escrito en hebreo, era un libro para hebreos. Los evangelios están todos donde dice el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto. Los evangelios todos valen, pero igualmente el relato, el Espíritu Santo se encargó de hacerlo también en Lucas 18:18 o en Marcos 10:17. A partir de ahí usted puede leer el mismo relato. Ahí ve que los mandamientos que dice no son exhaustivos, pero son referenciales a las tablas del pacto y a los 2 más grandes mandamientos. O sea, le está haciendo referencia a los 12 grandes mandamientos. A amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo, y los grandes 10 mandamientos que venimos mencionando de Moisés. Entonces, judaizar era tergiversar esto, porque el muchacho, este joven, no sabía cuáles mandamientos. Por eso le preguntó: ¿cómo no sabía cuáles mandamientos? Es lo mismo que pasa hoy. Usted va millones de personas, nosotros hace 20 años, en realidad hace casi ya 30 años, que predicamos en plazas, en iglesias, en casa a casa, que predicamos por internet, y nos damos cuenta que la gente no conoce los mandamientos de Dios. Le pasaba como a este joven. Este joven en realidad los conocía, pero estaba tan confundido de cuáles mandamientos porque estaba en un mar. Hoy estamos peor porque ni siquiera los conocen los mandamientos. Y encima distorsionan como que los mandamientos fueron invalidados, usando unas frases de Pablo que generan ambigüedad y bueno, en base a una débil evidencia, descalifican a los mandamientos de Dios. Judaizar. Fíjese esta evidencia, ya con la evidencia que les dimos es como que sería suficiente, ¿no? Pero fíjese más evidencia, señor César Vidal. Fíjese Apocalipsis 11, 18 y 19, Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. En Apocalipsis 11 estamos en el contexto de la séptima trompeta, un poquito antes de la venida de Yeshua. Y se ve el templo de Dios en el cielo, del cual Moisés se le mostró y sacó a semejanza el tabernáculo. Y se ve en el templo del cielo, se ve el arca de su pacto. El arca de su pacto era la que contenía las 2 tablas con los mandamientos. Y entonces dice que hay relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Usted sabe bien, como erudito, que eso se refiere a juicios. Entonces los juicios que vienen del templo de Dios hacia sus criaturas se hacen con respecto a sus mandamientos. Está clarísimo ahí en Apocalipsis 11, 19. Léalo con cuidado, bajo oración. En Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, en el contexto de esas trompetas, en el contexto de los momentos previos de la venida de Yeshua a arrebatar a su pueblo, a sus santos, ¿quiénes eran estos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Todos. Los que nos enseñó en Génesis 2, en Génesis 9, en Éxodo 20, los que nos enseñó Yeshua personalmente. Todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo va? Los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios. Tienen estatus más alto de la ley. Lo demás, hay cosas que son coyunturales. Obviamente que todo lo que es la ley ceremonial se cayó. Los decretos de muerte fueron clavados en la cruz. Ya la gente no se la puede apedrear. Pero bueno, han hecho una confusión muy grande. Mire en Apocalipsis 14, 12, se ratifica lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que los santos son los que guardan los mandamientos, tienen el testimonio y la fe de Jesús. A buen entendedor, pocas palabras. El testimonio de Jesús es arrepentimiento. Creer en Él. Creer en Él.
Después vamos a tener unas palabras con eso de creer. Muy bien. Así que los mandamientos explican el amor a Dios y explican el amor al prójimo, y de ahí se cuelgan mandamientos más pequeños, ¿no? Entonces, Yeshua enseñó eso, que el que incumple un mandamiento pequeño, pequeño va a ser en el reino de los cielos, pero si queríamos vivir teníamos que guardar los mandamientos grandes, ¿eh? Hay mandamientos pequeños que obviamente no van a ser cuestión no van a ser conforme a las obras, las personas van a tener distintos méritos, ¿no? Dentro del reino. Entonces explican el amor a Dios y a nuestro prójimo, son eternos. No es la ley de Moisés, sino los mandamientos de Dios, que lo que se denomina ley de Moisés incluyen. De hecho, Jehová nunca le permitió a Moisés meter el rollo del Tanaj, el rollo de la Torá, no del Tanaj todavía, de la Torá, no lo dejó poner dentro del arca del pacto. Solamente le dejó, lo tenían a un costado, lo tenían en el Santísimo, pero a un costado del arca del pacto. Después vamos a hablar un poquito también de eso, si podemos. Lo más santo del templo, en el Santísimo, estaba el cofre de oro, y dentro del cofre de oro los 10 mandamientos, que enseñaban cómo amar a Dios y amar al prójimo. El oro es un simbolismo de algo eterno, algo que dura, que perdura, que no se corrompe, que no cambia. En cambio, la ley en ese momento, la Torá, estaba escrita sobre material, digamos así, que se corrompe con el tiempo. Eran escritos en papiros o escritos en cueros. Y eso se le permitió poner solo al lado del arca, no adentro del arca, dando un claro simbolismo de que algo era eterno y otra cosa no era eterna, iba a tener modificaciones. Así que cumplir los mandamientos nunca, nunca, nunca es judaizar, en lo más mínimo. Bueno, saltando otro tema, otra de sus conferencias, él se explaya sobre el ataque al Nuevo Testamento. Estamos de acuerdo que se ataca de muchas maneras al Nuevo Testamento. Estamos en la época como los días de Noé, ¿no? Y uno de los grandes ataques que nosotros vemos en el día a día, cuando tratamos de ayudar a las personas a encontrar a su buen pastor, que es Yeshua. Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, acá le dan al creer un sentimiento, le dan al creer una interpretación de reconocer cómo. Y es cierto, usted lo tiene que reconocer como su Salvador, pero después tiene que obedecerlo, después tiene que cumplir lo que Él dijo. O sea, no es solamente creer, reconocer. Y eso lo deja bien claro el engaño que hacen algunos pastores, no digo que todos, ¿no? Pero algunos han desvirtuado la palabra creer. Y fíjese que en Santiago 2:19, que yo lo estoy transcribiendo, dice Santiago: tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en Jesús, creen en Jehová. Tú eres tú eres el santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, le decían los demonios. Tú eres el santo, tú eres el Hijo. Claro que creían y lo estaban alabando, pero eso no los convierte en salvos. Los demonios creen y tiemblan. Está claro en Santiago 2:19. O sea que el sentido que se le da de hacer una oración de fe, creer, y con eso ya soy salvo, no. El evangelio que teníamos que creer a Jesús, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que tenemos que arrepentimiento, hacer teshuvá. Ese es el testimonio de Jesús que dice Apocalipsis. O sea, volver a los caminos, volver a los mandamientos de Dios. Y el arrepentimiento, el hacer teshuvá. Cualquier hebreo le puede explicar qué es hacer teshuvá, hoy y siempre. Es volver a los mandamientos de Dios, arrepentirse. Mateo 4:17, ahí tiene el verdadero, implica creer en Jesús, obviamente, creer en Jesús, arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos lo dice. Y Pablo predicaba a gentiles y a judíos lo mismo, Hechos 26:20. Entonces va a ver que predica el arrepentimiento como evangelio.
y lo ve claramente en Hechos 26:20. Le dejo la cita para que usted la busque. Y esto quedó bien también claro en Juan 12:38, que lo transcribo para que se cumpliese la palabra que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién creerá a nuestro anuncio? Señor, ¿quién creerá a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Juan 12:38 está parafaseando Isaías, no me acuerdo ahora, 50 y pico. Esto está parafaseado de Isaías. Juan 12:38 dice, para que se cumpliese la palabra que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién creerá nuestro dicho? O sea que el creer en Jesús es creerle a su dicho. ¿A quién será revelado el brazo del Señor? O sea, Yeshua. Al que crea en su dicho. ¿Cuál era su dicho? Que teníamos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se había acercado. Arrepentirse es hacer Teshuvá, volver a los mandamientos de Dios. Mire qué claro. Entonces no es creer. Esto es un verdadero ataque al Nuevo Testamento, el que le estamos dejando acá. Espero que esto pueda ayudar, sinceramente. El ánimo es construir. El ánimo es construir. Muy bien. Así que el ataque del Nuevo Testamento, el señor César Vidal hace énfasis en la deidad de Jesús. Sí, realmente, se ha atacado la deidad de Jesús. Hay muchas congregaciones o iglesias que lo hacen ver como una criatura y no como parte de la hechura del hombre, como creador. Uno ve en la Biblia que el Padre, Jesús tenía un Padre, de hecho le oraba y buscaba guía, y siempre dijo que era mayor, que eran uno en unidad, o sea, un ejad, como si fueran un matrimonio, pero que era mayor que él, el Padre. Eran uno, pero el Padre era mayor. El Padre de Jesús es el creador de todas las cosas. En la Biblia y Yeshua, Jesús, el Hijo, Dios puso en él todas las cosas. Y él puso, y Jesús nos hizo. Entonces él también es nuestro Padre, porque él nos hizo. El Padre puso la vida en él, como si fuera un matrimonio. El Padre puso la vida en él, y él a su vez nos hizo a nosotros. Entonces nosotros tenemos al gran Padre Jehová, que es el Padre de Yeshua, y a su vez a nuestro Padre Jesús, que fue el que nos hizo. Pero la creación dentro de Yeshua la puso el gran todopoderoso, el Shaddai, Jehová, Jehová, y su hijo es Yeshua Emanuel. Y nosotros por eso oramos al Jehová, al Padre, al Abí, al gran Padre, digamos, ¿no? Y en el nombre de Yeshua, que es su hijo, el sacerdote, ¿no? El mediador del pacto. Así que sí, se ataca a la deidad de Jesús de múltiples maneras. Por un lado, diciendo que es una criatura, que no es el hacedor o co-creador del hombre, y se ataca eso, y se ataca también eliminando a la deidad del Padre. Así que hay muchas maneras que están atacando, o diciendo que el universo se gobierna por un triunvirato, donde hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, cuando en la Biblia se dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Yeshua el nombre. Usted ve en Hechos de los Apóstoles que se bautizaba en el nombre de Yeshua. O sea que el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Yeshua. Es nuestro Padre, Yeshua, es el Espíritu Santo que mora con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 18 al 20. Y por otra parte es Padre, es Hijo, porque es el Hijo del Todopoderoso, del Shaddai, y es Espíritu Santo porque mora en nosotros. Muy bien. Con respecto, bueno, César Vidal hace énfasis en la resurrección de Jesús el domingo. Bueno, nosotros en nuestros cálculos nos da que es sábado al atardecer que resucita, pero no quiero entrar en esa discusión. La última palabra la tiene Dios. Pero de cualquier manera, aunque hubiera nacido en domingo, si hubiera nacido, yo no lo creo que nació el sábado al atardecer, antes de entrar en domingo. Si hubiera nacido en domingo, eso no invalida el Shabbat. Tendríamos otro día o otra razón para adorarlo en domingo, ¿no? Por otra parte, él no pidió eso, él pidió que hiciéramos la cena del Señor sobre una base anual. Entonces, o si usted quiere hacer la cena del Señor, no sé, todos los domingos o todos los sábados,
lo que abunda en ese caso no creo que dañe, si usted la hace en el espíritu de la palabra, ¿no? Después estuve de acuerdo con que usar el código Sinaiticus y Vaticanus. Hay religiones que encontraron la forma de sacar la deidad de Jesús usando códigos Sinaiticus y Vaticanus, que son muy defectuosos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, el señor Vidal lo explica muy bien eso, así que ni perdamos tiempo aclarándolo, pues está perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo que eso es hay una velada intención de tergiversar y de, como se dice vulgarmente, embarrar la cancha para sacar provecho. Bueno, lo de creer ya lo explicamos. Después hay otra situación que ha atacado el Nuevo Testamento, que es el desarrollo de un falso amor emotivo, que reemplaza el amor ahabá y ágape. El ahabá y el ágape que enseñó Dios tiene que ver con el respeto, con el cuidado y con la entrega hacia otros, que era la forma que Jesús amó. Él dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen como yo los he amado. Él nos enseñó el alcance del amor. Él se pasaba corrigiendo a sus discípulos, enseñándole a sus discípulos, mostrándole, liderando y mostrándole el camino. Y nunca mostró un amor emotivo, un amor de pobre Pedrito, pobre Pablito, o llorando con ellos, o emocionándose. O sea, el amor obviamente que tenía momentos emotivos. Jesús lloró en presencia de ellos. Tenía emociones como cualquier ser humano, pero su amor no era el amor que se está vendiendo hoy, un amor emotivo, que no tiene que ver con el respeto, el cuidado y la entrega. Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Eso lo va a ver en Juan 14:15 y 1 Juan 5:3. El amor de Dios significa guardar sus mandamientos. Así que, porque los mandamientos que hacen son de respeto, son de cuidado y son de entrega al prójimo. Entonces es muy importante que hoy las personas ni conocen los mandamientos, ni respetan a su prójimo. Mire, cuando llegaron las guerras mundiales, toda esa gente que adoraba y amaba y se desmayaba del amor que tenía, agarraron las armas y se fueron a matar unos con otros, aún en las mismas religiones, ¿no? Se mataban unos contra otros. Los católicos de un país contra los católicos de otro país, los evangelistas de un país contra los evangelistas de otro país. Se mataban como perros y se olvidaban del mandamiento de Dios supremo, que lo invalidaban por la ley del hombre. La bestia pidió que fueran a matar y se fueron todos a matar. Es tremendo eso. Obviamente que no todos, siempre hubo una descendencia, siempre hubo un remanente. No, los verdaderos siervos de Yeshua no fueron a la guerra y no iríamos a la guerra, no tomaríamos un arma. Ya sabemos que hasta odiar a nuestro prójimo es un pecado gravísimo. ¿Cómo lo vamos a matar? Además, ya en Génesis 9, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5 se aclara muy bien el tema. ¿Cómo vamos a matar? Y Jesús redobló la apuesta. Así que bueno, el ataque contra el Nuevo Testamento son muchos, alteran doctrinas cambiando palabras de la Biblia, ocultan los mandamientos de Dios, ocultan la santidad del sábado, el día que el Padre hace milagros en nuestra vida, hace revelaciones, nos da sanidad. Es un día fantástico el sábado. Bueno, tenemos otras enseñanzas sobre el sábado, no me puedo explayar ahora. Después usted ve en Romanos 11:22 cuando Pablo aclara que Dios no solamente tiene bondad, tiene severidad. La bondad y la severidad de Dios. ¿Qué se ha hecho? Se ha distorsionado. Se muestra solo la bondad para hacer creer. Se hace creer con eso que Dios perdona cualquier cosa. Pero con bondad sola no se maneja el universo. Se maneja con severidad. Si no, fíjese los juicios de Dios. Fíjese los juicios con la época de Noé. Con la época de Sodoma y Gomorra, con la época del primer sitio de Jerusalén, con la época del segundo sitio de Jerusalén. Fíjese si Dios cambió. El segundo sitio de Jerusalén fue después de Yeshua en el Nuevo Pacto. ¿Qué pasó? Millones de personas murieron en el Gran Jerusalén con los ejércitos romanos. ¿Y el Armagedón? ¿Y lo que viene en los tazones de la ira de Dios? Durante los tazones, ¿qué va a ser? ¿Más liviano?
Fíjese lo que dicen los profetas sobre la ira de Dios, la que viene a futuro, la que viene en próximo. Así que enseñar solo la bondad y hacer ver que es un Dios que perdona cualquier abominación, bueno, eso es otra falsedad, ataque contra el Nuevo Testamento. Salvo siempre salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. Usted tiene que andar en el camino de Yeshua y perseverar en el camino. Desde ya que no, una persona que aceptó de corazón a Yeshua se convirtió, se arrepintió, recibió el Espíritu Santo, como dice Hebreos 10. O sea, no es fácil bajarse del camino, obviamente que no es. Pero hay tristes ejemplos de personas que reniegan. Lamentablemente, reniegan. Y con esa también, con la doctrina de salvo siempre salvo, la persona hace una oración de fe y ya se siente que ya ahora puede seguir relajado su vida en el mal. Es lamentable. ¿Y qué vemos en esas religiones que ponen énfasis? Vemos que están atribulados de pecados y de dolores, porque el pecado es dolor, es dolor. Así que bueno, el cambio de palabras, acá les dejo algunos textos para que ustedes vean también, para que vean que se han tergiversado palabras. Les dejo, por ejemplo, les dejo Juan 5:29 en dos versiones, Reina Valera 1960, ya alterada por las sociedades que manejan las Biblias hoy, y con la comparación de la verdadera Reina Valera, que es la Biblia del Oso, o la Biblia del Cántaro, en todo caso, que es la Reina Valera. Bueno, ahí en la Reina Valera van a ver que, por ejemplo, en Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los malos a resurrección de juicio, no de condenación, como dice la doctrina calvinista. Entonces fueron tergiversando algunas palabras en sentido, siendo que el hombre inspirado que realmente recibió guía de Dios fue Casidoro. ¿Cómo sabemos que fue? Porque fue perseguido por católicos y protestantes. Los católicos y protestantes se mataban entre sí y mataban a cualquier persona que contrariara sus doctrinas. Casidoro pensaba como Servet. Entonces a Servet lo mató, según dice la historia, lo mandó a matar Calvino. Eso no quiero hacer una acusación, pero bueno, hay que investigarlo, ¿no? Pero la historia está diciendo eso, la historia oficial, ¿no? Y bueno, esta gente, Casidoro vivió toda su vida, hasta viejito, escapando de ciudad en ciudad y de país en país, refugiándose para poder hacer la palabra de Dios. Después, lamentablemente, una persona que era de la línea calvinista y que había salido del riñón de Casidoro, que era Valera, empezó ya a hacer la Biblia del Cántaro, la primera revisión, con algunas tergiversaciones. Ya empezó a separar un grupo de libros y a definirlos como libros apócrifos, ¿no? Siendo que en la Biblia del Oso están integrados esos libros. Entonces, lo primero que hicieron fue atacar la doctrina de los mandamientos, porque esos libros, caso de Sabiduría de Salomón o Sabiduría de Sirá, ponen mucha énfasis en los mandamientos de Dios. Entonces, primero se los fue marginando, y ya para el año 1850 aproximadamente se terminan eliminando. Y bueno, la verdadera Biblia Reina Valera en todo caso, mire la del Cántaro del año 1602 y fíjese, aproximadamente 1602, aproximadamente 1600, va a ver que tiene 73 libros, la Reina Valera original. Eso no se dice, y ese es un ataque terrible a la Torá, a la Biblia, al Tanaj, a la Besorá, a la palabra de Dios. Es un ataque a la palabra de Dios. Han tergiversado. La verdadera Reina Valera es la Biblia del Oso modificada por Valera. Eso se llama Biblia del Cántaro. Y la Biblia del Cántaro tiene, inclusive la Biblia del Cántaro que ya modificó a la Biblia del Oso, tiene 73 libros. Es una pena que la gente, de cualquier manera, los 66 libros, dijo, claro, son santos, porque están tomados de una parte de la palabra de Dios.
pero es una pena privarse de esos 7 libros adicionales. Una pena, porque usted puede tener un conocimiento más amplio. Con esto no descalifico para nada la Biblia de 66 libros. De hecho, yo muchas veces la uso para predicar la de 66, porque es una Biblia más compacta, más chiquita, pero la Biblia de estudio es la de 73 libros. Así que sí, han atacado por todos lados. Dicen que la Reina Valera es de 66 libros y es de 73. O sea, le han cambiado. Si resucitaran Casidoro y Cipriano, se sorprendería muchísimo ver que su Biblia en realidad tiene 7 libros menos. Es rarísimo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá vemos en 4 columnas Apocalipsis 22, 14. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha las versiones nuevas hacia las versiones originales, ¿no? La obra de arte maravillosa que hizo Casidoro de Reina en la Biblia del Oso. Vemos que en donde está 22.14, que ya Yeshua se está despidiendo diciendo las últimas gloriosas e importantes palabras, dice: bienaventurado los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, en la Reina Valera de las sociedades actuales, que las transliteran por negocio, dicen: bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, se sigue desdibujando el rol de los mandamientos. ¿Esas no son doctrinas de hombre? ¿Por qué cambiaron esas palabras? Tanto Valera como Casidoro habían puesto claramente, yo les transcribo ahí las versiones de 1569 y 1602, y que las compare contra la 1960 y la 2015. Haga usted ese mismo trabajo y va a encontrar lo mismo que le estoy mostrando acá. Lamentable, muy lamentable. Por todas las formas están tratando de merecer los mandamientos de Dios. Y eso son doctrinas de los hombres. Eso sí que es judaizar. Ahí sí que están judaizando, ¿eh? Y no lo que dicen, como dieron vuelta la situación y dicen que ahora que judaizar es cumplir los mandamientos de Dios. Entonces se equivocó Yeshua cuando dice que los que van a vivir son los que guardan los mandamientos de Dios y que los mentirosos son los que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Fíjese, no solo eso, ahora le muestro Éxodo 28. ¿Qué pusieron en 1960? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando las versiones originales, estas de 1569 y 1602, dice: acordarás del día sábado para santificarlo. Cuando nosotros les predicamos a las personas, tenemos que convencerla, y en particular al mundo evangélico, tenemos que convencerla que el día de reposo no es el domingo. Ellos creen que lo que dice ahí reposo es domingo. Fíjese qué terrible, ¿no? Obviamente que los eruditos lo saben bien, pero se lo callan. Fíjese, ahí tiene entonces las 2 columnas. Lo que dicen las versiones originales de estos hombres que fueron perseguidos por Satanás, o por lo menos Casidoro fue perseguido toda su vida por Satanás a través del protestantismo y del catolicismo para matarlo, para quemarlo vivo, porque quería que la Biblia llegara intacta, y por eso fue perseguido. De esa manera fue perseguido como Cristo, como los apóstoles, ¿no? Bueno. Entonces, fíjese cómo disimularon la palabra mandamiento y disimularon la palabra sábado, para hacer más fácil la tergiversación que hemos sido objeto, y que muchos cayeron en eso, ¿no? Así que bueno, después en el Nuevo Testamento otro ataque muy muy grande es justamente contra el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido arrepentirse y guardar sus mandamientos. La gracia es justamente el espíritu de Yeshua, que nos va a llevar a toda la verdad, es recibir ese espíritu. Pero uno tenía que dejar lo malo, de hacer lo malo, como decía Pablo en Romanos 7, si mal no recuerdo. Romanos 7 decía que teníamos que dejar de hacer lo malo, que él no, decía Pablo, que él había conocido el pecado a través de la ley.
O sea, lo malo lo sabía a través de la ley. Entonces con Jesús teníamos que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. En concordancia con lo que dice Deuteronomio 30. Yo puse la vida y la muerte delante tuya, escoge la vida. Entonces teníamos que escoger la vida dejando de hacer lo malo, o sea, cumpliendo con los mandamientos de Dios, y después aprender el camino de Yeshua, que es lo bueno, hacer lo bueno. Entonces dejamos de hacer lo malo, nos arrepentimos, creemos en Jesús y empezamos a hacer lo bueno, las obras que hacía Jesús, de amor. ¿Cuáles eran esas obras? Hacer discípulos, ayudar con misericordia al prójimo. Y ahí tiene lo bueno. Jesús decía en Lucas 9:60, dejen que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ese es el Yeshua, el Jesús que se está enseñando en las iglesias? Fíjese lo que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué no ponen en las alabanzas esas frases de Jesús? O el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esto es bueno recordarlo, ¿no? El verdadero carácter, ¿no? Fíjese otra frase del verdadero Jesús, el verdadero Yeshua histórico. El que no junta conmigo desparrama. Tú ve y haz y anuncia el reino de Dios. El que no junta conmigo desparrama. No hay dos equipos. Están los muertos que entierran a sus muertos y los que anuncian el reino de Dios. Los que hacen discípulos, los que predican. Y están los que juntan con él. ¿Juntan qué? El trigo, la mies en el granero. Y si no, desparraman. Lucas 9:60. El que no junta conmigo desparrama. Así que, fíjese Apocalipsis 3:16. A los tibios los voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué no ponen eso también en las alabanzas? Donde desvirtúan la severidad de Dios. Hablan de la bondad, perfecto. Esa parte buenísimo. Dios es bueno. Pero, ¿y la severidad? El universo no se rige solamente con bondad. Se necesita de leyes físicas, leyes morales. Nada, ni siquiera usted puede manejar ni una lanchita, ni un barco sin bondad y sin severidad. Necesita ambos componentes para la variable humana. Así que los pastores debemos estimular a las obras excelentes, exhortar a las ovejas, 1 Timoteo 4:13, edificar, dar alimento, 1 Corintios 14:3, velar, que es iluminar en forma vigilante y atenta, estar iluminando, Mateo 25, pastorear, buscar la oveja perdida, Juan 21:16, congregar y mantener limpia la iglesia, Hebreos 10:25. Cualquier cosa que vaya en contra de esto es atacar verdaderamente el Evangelio. Atacar al Nuevo Testamento también significa atacar nuestra identidad como Israel. Fíjese Romanos 11:17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Volvemos al tema, somos injertados en Israel. La savia de Israel es el Shabbat, son los mandamientos de Dios, son las fiestas de Dios. Ojo, las fiestas como memoriales son sombras. Las fiestas son sombras, siempre han sido sombras y van a seguir siendo sombras. No son la realidad, obviamente, pero son santas convocaciones, son cosas necesarias para la vida. Esas sombras nos enseñan, esas sombras esa sombra place a Dios que las celebremos o por lo menos las cumplamos. Así que sombra profética no es peyorativo. Somos injertados en Israel. Así que fíjese estos textos muy importantes, ¿no? Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No le crea a esos que salvo, siempre salvo con una oración. El hacer un discípulo lleva tiempo, enseñarle la ley de Dios. Y Yeshua dio el ejemplo, él hizo a 12 discípulos. Y esos 12 a su vez iban a hacer a otros 12, otros 10, otros 20. En Pentecostés llegaron
120 discípulos a Pentecostés. Y eso que Yeshua tenía todo el poder de los milagros y tenía la claridad de mente de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, bueno, fíjese que no es fácil hacer discípulos. Hoy se hacen conversiones masivas de gente, ¿no? Después esos 120 hicieron 3.000 discípulos, ¿sí? Y así se fue escalando. Hoy, digamos, hay cientos de miles de personas que tienen doctrina sana, pero lamentablemente son pocas para lo que es el mundo. Por eso Yeshua decía, encontraré la fe cuando venga a la tierra. Es como los días de Noé, realmente hay una confusión y una maldad muy, muy generalizada. Tratemos de no ser parte de eso. Aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, no expulsamos de demonios, hicimos muchas obras poderosas. Mas yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores del mal, o obradores sin ley, según la versión que usted elija. Así que, fíjese, las obras poderosas no son la base de salvación, sino cumplir la ley de Dios. Es muy importante. Deuteronomio 6:25 nos explica que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra los mandamientos, todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. O sea que la justicia, el justo, que por su fe en Yeshua va a vivir, es el que guarda los mandamientos. Volvemos a lo mismo. Proverbios 15:10, la reconversión es molesta al que deja el camino. Así que bueno, persevere hasta el fin. Vayamos hacia la reconversión, caminemos juntos. Muy bien, perfecto. Así que acá les decía, Romanos 7:7, no me acordaba el versículo acá, Romanos 7:7, acá se los aclaro, Romanos 7:7, dice Pablo, el que tergiversa, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley de mandamientos, se está refiriendo a la ley de mandamientos si usted ve el contexto ahí, si estudia el contexto, porque está hablando de la codicia. La ley de mandamientos le enseñó lo que estaba mal, y ahora Yeshua le enseña lo que está bien. Mire qué hermoso. El pecado es ir en contra de los mandamientos de Dios. Y entonces dice Yeshua, en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Marcos 7:7. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Así que fíjense que tenemos que salir de aquellas religiones que no nos enseñan a respetar los mandamientos de Dios, porque justamente están en pecado, porque el pecado es, según dice Pablo, ir en contra de la ley de mandamientos. Obviamente que yo no puedo, me gustaría decirle miles de cosas, pero bueno, tenemos otras enseñanzas también donde el señor César Vidal puede ampliar un poco nuestro punto de vista. Ojalá que alguna cosa le pueda servir de todas estas. Bueno, el ataque al Nuevo Testamento, les dejo acá Deuteronomio 31:26, que es la evidencia donde se ve que la Torah no estaba adentro del arca, sino que estaba al costado. Eso es un simbolismo que él tiene que buscar en su corazón, qué es lo que quiere decir. Para mí está muy claro. También el señor César Vidal, que maneja muy bien el griego y el hebreo, le pedimos que estudie la palabra anomia, que es la que dice hacedores de maldad en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces acá lo importante no es alabarlo, Señor, Señor, como hoy, las iglesias centradas en la alabanza, o las iglesias centradas en los milagros o pseudomilagros o falsos milagros, sino no hacer la maldad.
En Salmos 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores, sino que es la maldad, lo contrario de la bondad, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es la que escribió Jehová con su dedo en las tablas. Esa es la ley de Jehová, la que él escribe con su dedo. Y fíjese la palabra maldad, que es anomia, y en su etimología más pura es sin ley, lawlessness. Le dejo esa inquietud para que el que quiere investigarla, la investigue. Y el último gran mandamiento que dio en Mateo, en Matilyahu, es que fuéramos y hiciéramos discípulos. Todos sus discípulos vamos a ser discípulos. ¿Y qué le tenemos que enseñar? Lo que él mandó. ¿Qué mandó? Desde el Génesis al Apocalipsis, sus mandamientos. Eso tenemos que enseñarle, no las doctrinas de los hombres. Ni la historia, ni la filosofía, tenemos que enseñar para que las personas se puedan arrepentir los mandamientos de Dios. Le tenemos que llevar hacia el arrepentimiento, hacia crear a Jesús y buscar su reino. Primero el reino espiritual, porque si no tenemos el reino espiritual de Él, no vamos a llegar al reino físico. Los mandamientos de Dios, la ley de Jehová fue escrita con su dedo. Él no dejó que ni siquiera ningún hombre, porque era muy importante la solemnidad, porque sobre esas bases se van a juzgar a la humanidad. Así que es muy importante que usted escuche este mensaje y que lo analice profundamente. Con respecto a lo que dice de la NBI y de Westcott y Hort, estamos totalmente de acuerdo. El doctor Vidal, estamos de acuerdo porque sí, no me voy a explayar en el tema, ya él lo manifiesta muy bien, lo que explica totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Con respecto al ataque en el Pentateuco, al Viejo Testamento, bueno, ya mencionamos que desde ya validamos lo que dice Vidal, de que la autoría es de Moisés, totalmente, él lo explica muy bien, pero a su vez le sumamos que el ataque ha sido el eliminar 7 libros. Han atacado eso, cambiar palabras, como le hemos mostrado, todas cosas que son fácil. Usted consígase la Biblia del Cántaro, la Biblia del Oso, y ya ahí tiene toda la información de Dios completita. Una joya. Obviamente que se la van a hacer un poco más difícil conseguirla, pero con oración para Dios no hay nada difícil. Perfecto. Así que bueno, la Biblia del Oso tiene 73 libros integrados, la Biblia del Cántaro ya las empieza a segregar. Lamentablemente Casidoro fue perseguido por Calvino y por el catolicismo, mientras que Cipriano de Valera simpatizaba con Calvino. Entonces lo primero que empezó a hacer es a segregar ya, y le llamó apócrifos los libros. Ya empezó la primera etapa, y después recién en 1800 y pico, 1860 aproximadamente, se los remueve a estos libros. Así que no tiene nada que ver con que sea una Biblia católica. La Biblia protestante original tiene 73 libros. Casi la Reina Valera original, que es esta Biblia del Cántaro, tiene 73 libros. Con respecto a todo lo que dice de la agenda globalista, estamos de acuerdo con él. Vemos otros desvíos también que queríamos mencionar. El Evangelio de la Prosperidad, estamos de acuerdo con lo que él menciona. O sea que él está tratando de... César Vidal está tratando de pastorear. Por eso estamos tratando de dar también herramientas para que él pueda pastorear de forma más completa, ¿no? Las mujeres pastoras, los calientasillas, o sea, las personas que tienen una actitud fría o tibia con respecto al Evangelio, que es acción, es hacer discípulos, enseñar, transmitir la cultura. Bueno, después hay comentarios sobre las ofrendas y diezmos, lean Juan 10, sobre los pastores asalariados. Qué curioso, los mismos que dicen que la ley de Dios no vale, la ley de diezmos vale, que eso se cayó con los levitas en el templo, ¿no? Haciéndose pasar por levitas donde los levitas ya no existen hoy.
Entonces, ofrendas y diezmos. Bueno, las congregaciones de Dios, la congregación, la iglesia en los primeros 3 siglos, antes del romanismo, y después una descendencia, siempre fueron en los Shabbat, y después se reunían en las 7 fiestas sagradas de Jehová. Vemos al apóstol Pablo respetando las fiestas, respetando el voto del nazareato. Bueno, hay mucho para hablar en ese sentido. Así que bueno, la agenda globalista, le quiero agregar que todo lo que viene del Monte No Santo, que es a través de la cultura que se está bajando por la televisión y las películas, va en oposición a la cultura que se baja por el Monte Santo, que es el Monte Sión y el Monte Sinaí. En Sinaí recibimos los 10 grandes mandamientos y en Sión recibimos la luz de Yeshua para iluminar los mandamientos de Dios. Así que bueno, hay una lucha entre la cultura de Dios y la contracultura del mundo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yeshua cumplió todo y va a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía no pasaron, ¿no? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Muy bien. Así que bueno, les solicito que difundan este mensaje por el mundo evangélico con la intención de que vuelvan al buen pastor, a Yeshua, que busquen congregaciones de sana doctrina. Hay muchas congregaciones de sana doctrina. Bueno, pocas en realidad, pero hay congregaciones de sana doctrina, donde el pastor es Yeshua y su palabra sobre la Biblia. Nosotros sí lo asistimos a pastorear. Somos como ese perrito pastor que ayuda al gran pastor, al buen maestro. No nos damos grandes aires ni títulos, sino solo somos siervos, ¿no? Que ojalá que nos encuentre al momento de su venida dando alimento. Que nos encuentre fieles y discretos. Y que tampoco nos encuentre como las vírgenes insensatas, sin aceite, sin entender la palabra de Dios. Tenían lámpara, tenían palabra, pero no entendían. Les faltaba unción, les faltaba aceite, les faltaba espíritu. No entendían la palabra de Dios, la tergiversaban. Así que bueno, este es el mensaje. Difundir, por favor, esto por el mundo evangélico. Que colaboren con la difusión del evangelio. Buscar el buen pastor, que es Yeshua, y su palabra, que es solo la Biblia. Buscar congregaciones de sana doctrina. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. El mensaje es extenso, así que bueno, pero leerlo, escucharlo y leerlo de a poquito. Y quedamos disponibles, como decimos siempre, para poder colaborar con algún pensamiento. Y no le crean a esta persona. Busquen la palabra de Dios, créanle a los mandamientos de Dios, al testimonio y a la fe de Jesús. Créanle al Evangelio, de arrepentimiento, de creer en Él, de recibir el reino de Dios. Ese Evangelio hermoso que predicaron los apóstoles, que nosotros estamos predicando hoy, hacer discípulos sobre las bases del bautismo, de enseñar sus mandamientos. Así que bueno, qué hermoso, ¿no? Es todo esto. Lea los Hechos de los Apóstoles, no va a poder ser engañado. Ahí va a ver bien que predicaban los entrenados por Yeshua, sus discípulos, los enviados, los apóstoles. Así que bueno, solo me resta agradecerle a Dios por permitirme llevar su palabra, y esperemos que llegue bastante lejos esta palabra, que pueda llegar a otras culturas y a otras visiones, y que pueda, alguna cosita de estas pueda nutrirlos y ayudarlos. Entonces me resta pedir a Dios que nos ayude, que nos siga bendiciendo, y que esto sea de bendición. Muchas, pero muchas gracias. Amén.